Bien, mis amigos, una vez más estamos en Universo Agropecuario del Poder de la Tarde. el programa de los lunes con Pai. Aquí traemos estrellas. Así es. ¿Quién es nuestro invitado? El profesor Henry Guerrero, que nos va a tratar de lo que es el desarrollo del cooperativismo en la República Dominicana. Buenas tardes, maestro, profesor. Ya usted es parte de nuestro programa, tiene su público ahí una vez más. Díganos, ¿qué usted cree del cooperativismo y brevemente la evolución del mismo en la República Dominicana? Bueno, ante todo, gracias por nuevamente invitarme. La evolución del cooperativismo en la República Dominicana está fundamentado en ese trabajo que realizaron los sacerdotes de la Orden Escarboro, una orden canadiense, que llegaron aquí en 1946 con el padre Alfonso Chaffel, que había estado en la China continental, y que de allá tuvo que salir cuando comenzaba a predicar sobre el cooperativismo y hablaba de la libre determinación y participación de los socios. Tuvo que salir de China y llegó a este país, comenzando los cimientos del cooperativismo, y ahí cuando se inicia la primera cooperativa en Mano Guayabo. Después, años más tarde, llegó a quien se considera el padre del cooperativismo dominicano, que es el padre Pablo Steele, y ahí se crearon cooperativas en Boyá, también en Monte Plata, y la cooperativa también de San Juan Bosco, que fue una cooperativa de consumidores y pasó posteriormente a ser una cooperativa de ahorro y crédito, pero también con la participación de sacerdotes. Naturalmente, en la época de Trujillo, por la prédica del cooperativismo, estos sacerdotes vieron interrumpida su labor hasta la caída de la dictadura en 1961, que volvieron los sacerdotes de la Orden Escarboro de nuevo acá en el país, y siguió entonces en ese momento el cooperativismo a tomar su camino. Ya en 1963, antes del derrocamiento del profesor Bosch, tenía en el Congreso el proyecto de creación de lo que es hoy el IDECOP. En septiembre y en octubre, las nuevas autoridades, para dar viso de democracia, crearon el IDECOP en octubre del 63, y en enero creó la ley que actualmente rige el cooperativismo, el Instituto de Crédito Cooperativo. Se creó en octubre del 63, pero ya las bases estaban creadas en el gobierno constitucional de Bosch. En enero de 1964, entonces, se crea la ley que regula el accionar del cooperativismo. Actualmente el cooperativismo tiene una gran fortaleza. Aunque las estadísticas varían mucho, se estima que hay en el país alrededor de 1.500 o 1.800 cooperativas, y que actualmente tenemos unos 2 millones de socios y socias. Henry, como ingeniero agrónomo y con posgrados en la misma materia y productor de café, ¿en qué ha intervenido, que está muy de moda ahora, lo que es el cooperativismo en la evolución y desarrollo de la agricultura? Fíjate, hay numerosas organizaciones que tienden a convertirse en cooperativas dentro del sector, pero ya existen cooperativas. Ustedes lo encuentran en productores de arroz, que hay varias cooperativas de productores de arroz que se han fortalecido su mecanismo de comercialización, porque la ventaja del productor no está en producir y vender a un intermediario, sino producir y comercializar, que esa debe ser la tendencia de los productores agropecuarios, organizarse en cooperativas para efectuar la comercialización y agregarle también valor agregado y puedan obtener los beneficios del lugar, y eso reducía también los márgenes de comercialización. Mira, hay una pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Cuáles son los mecanismos de gestión en cooperativa? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de gestión en cooperativa y además la gobernabilidad de las mismas? Fíjate, es muy interesante esa pregunta, porque una cooperativa es una organización que necesita toda una estructura
administrativa y una estructura de gestión. En el país han fracasado numerosas cooperativas que se crean al vapor. Dicen, hay un grupo, dice, vamos a crear una cooperativa. Aquí esa no es la idea. La idea es que surja de un grupo que tenga la intención de convertirse en tal y reciba la capacitación adecuada para estos menesteres. ¿Por qué? Porque hay 4 estamentos que gobiernan la cooperativa. El primer estamento es la Asamblea General de Socios, donde surgen todas las resoluciones de lo que debe ser el quehacer de la cooperativa. Luego tenemos el Consejo de Administración, que es electo por la Asamblea, que ejecuta los mandatos de la Asamblea. Pero también hay algo muy importante en las cooperativas, porque se trata de manejar recursos de los socios y socias. Es el Consejo de Vigilancia, que debe velar por las buenas prácticas, tanto administrativas como financieras y gestión, y todas las resoluciones que se producen por el Consejo de Administración son vigiladas, observadas por el Consejo de Vigilancia. Y en el caso de que sea una cooperativa de crédito, está el comité de crédito. Hablaste del IDECOP hace un momento. ¿Qué tiene que ver el IDECOP con las cooperativas regulares en la actualidad? Bueno, el IDECOP es la institución que tiene la facultad de regulación y de supervisión actualmente de las cooperativas. Ahora es un organismo que debe ser fortalecido en su quehacer técnico. Y por ejemplo, las cooperativas deben rendir un informe de sus actividades financieras al IDECOP, pero también deben hacer la entrega de la auditoría anual que se le efectúa a las cooperativas, y después que el IDECOP ya sanciona y ve que está de acuerdo con los alcances de la auditoría, entonces es la entidad que autoriza y supervisa a la asamblea donde se efectúa la cooperativa. Pero esos son los mecanismos para la cooperativa. Veo mucho interés en desarrollar las cooperativas. La misma pregunta de otra manera. ¿Contribuye al desarrollo agropecuario la cooperativa? Porque la cooperativa en su esencia es vista como un banco. Voy a aclarar que una cooperativa difiere bastante de un banco. No, en esencia sí. Un banco es muy diferente. Sí, porque... Yo me refiero a que la cooperativa se estimula hoy día a los socios como una forma de guardar su dinero, que se pueda invertir y que usted gane un beneficio teniendo su dinero en esa cooperativa. A eso me refiero. Sí. Pero esa cooperativa, ¿en qué tiene incidencia específica en el sector agropecuario? Bueno, es que tenemos cooperativas que son propiamente del sector agropecuario. Pero hay de todo entonces. Sí, hay cooperativas ferreteras. Bueno, hay diferentes tipos de cooperativas. Hay cooperativas de servicio, hay cooperativas en el área de salud, de transporte, en el agropecuario. Para el sector agropecuario. No, la cooperativa el cooperativismo es toda una filosofía económica, pero es en base a una empresa social, sí, que es administrada y de cuyos socios son los dueños de esa cooperativa. Y beneficiarios a la vez. Y que cuando se producen excedentes, los beneficios no van a un grupo de accionistas, sino que van a los socios conforme a las actividades económicas que los socios mismos Mire, han... yo quiero hacer el link. Pero en la pregunta de la importancia para el agropecuario, claro, es bastante importante, porque si los productores están organizados allí, pueden... si es de crédito, por ejemplo, pueden obtener financiamiento para su producción. Si es de servicio, ya sea de asistencia técnica. Lo que pasa es que un mecanismo ahora que ha encontrado el gobierno para desembolsar el dinero es a través de la cooperativa. ¿Cierto? Sí, eso es importante, porque tiende a fortalecer el sector agropecuario. Ahora bien, no todas las instituciones, para entregar esos fondos, las cooperativas deben tener toda una estructura creada. No es crear, hay una asociación que quiere recibir fondos, vamos a crear una cooperativa, no. Primero
hay un punto que es clave en los principios cooperativos y es la educación del socio. Hay que organizar, hay que formarlo, porque se requiere conocimiento administrativos, se requiere conocimiento de lo que son las gerencias, se requiere tener todo un sistema automatizado para todas las operaciones. Estuve leyendo que hay cooperativas abiertas y cerradas. ¿Qué es eso? No, por ejemplo, hay gremios profesionales, por ejemplo, los médicos pueden tener una cooperativa solamente de los médicos. No es una cooperativa abierta, en este caso una cooperativa cerrada. Las cooperativas de los profesionales agropecuarios solamente participan las cooperativas de los profesionales agropecuarios. Ahora bien, una cooperativa abierta, por ejemplo, estas cooperativas que son para brindar servicio al público, una cooperativa que vaya dirigida, por ejemplo, a los consumidores, de abastecer. Entonces eso es abierto. Una cooperativa que vaya dirigida a financiar a pequeñas y medianas empresas y también a profesionales o a las personas del pueblo que estén de acuerdo con los principios, es abierta. Claro, naturalmente tiene sus normas y regulaciones. Mira, porque hay deberes y derechos que cumplir dentro de una cooperativa. Mira, la superintendencia de banco tiene que ver donde haya dinero y esas cosas. Y me has hablado de IDECO. ¿Es que ha habido en algún momento que la superintendencia de banco quiere incidir en la cooperativa? No, mira, en el pasado hubo, en años recientes, hubo una tendencia, había una discusión de que la superintendencia de banco decía que las cooperativas debían ser reguladas de acuerdo a las normas bancarias. Sin embargo, eso fue totalmente dejado de lado, o no la superintendencia, sino algunos sectores económicos. Fue dejado de lado porque el accionar son totalmente diferentes. Entonces lo que se planteó, incluso desde el Consejo Nacional del CONACOT, que se impulsó ese proyecto, fuera que existiera una superintendencia cooperativa. Y ese proyecto se encuentra todavía en el Congreso. Incluso fue impulsado desde el CONACOT con el liderazgo del actual vocero de la Cámara de Diputados, que es Julito Furcar, que es un cooperativista puro y es una persona experta en esa área. Y siempre se ha esperado que se crease superintendencia de cooperativas, de forma que haya una regulación más directa sobre las cooperativas. Eso es lo que ha pasado. Hay un anteproyecto que ya hace varios años en el Congreso para crear una superintendencia de cooperativas que sustituya a lo que actualmente el IDECO. O sea, que sea una superintendencia exclusiva. Actualmente el IDECO tiene múltiples funciones, pero eso, la ley data del 1964, entonces todo eso se ha revisado. El anteproyecto es bastante amplio. Eso es lo que se llama Supercop. Sí, se ha hablado bastante del Supercop, pero parecería que no ha habido la voluntad política, porque siempre se ofrece en la administración pasada y en esta administración se dijo que se iba a hacer una ley. ¿En la administración de qué? Estamos hablando de las diferentes administraciones gubernamentales, que siempre nadie ha dicho que no. Se dice se va a crear la Superco o Superintendencia de Cooperativas, pero hasta la fecha no se ha hecho. Ya. No se ha hecho. Está ahí en el Congreso. Engavetada. Sí. Vamos a ver, porque se habló bastante y se decía que eso iba a ser una realidad. Es un tema que podría hacer que ustedes, los líderes del cooperativistas del país, podían decirle más bien en qué altura está eso. Mira, Henry, indiscutiblemente que el cooperativismo, como ha hecho tú la historia a través del tiempo, con los padres Escalboro, ha alcanzado mucho éxito. Han habido fracasos porque donde está el ser humano siempre existe la ambición, donde hay dinero. Pero es indiscutible que lleva un camino muy próspero en lo que es la salvaguarda de dinero para agrupaciones, como su nombre lo dice, cooperativa.
¿A qué tú crees que se debe, tú siendo agrónomo, que muchas entidades ya de la agronomía y entes están pasando a esa determinación de dinero llamada cooperativa? Bueno, de hecho los profesionales agropecuarios y también los productores es porque ven en este tipo de empresa social una forma de mejorar las condiciones de vida y también de tener mayor participación en un organismo que le garantice un mejor porvenir. Y las cooperativas son claras porque tienen que rendir informes ante una asamblea. Pero el esquema, la pregunta, tiene mucha razón porque lo que usted está descifrando, ¿no? Correcto. Es lo valioso que son las cooperativas. Yo le debo insistir, últimamente eso ha cogido más valor porque ha sido la vía de escape que tiene el gobierno para dar apoyo y ayuda al sector, a diferentes sectores, sobre todo al agropecuario. Ahora para darte un dinero a un grupo te dice, tiene que estar en cooperativa. Eso es muy bueno, pero también puede caer en manos de unos caballeros ahí que se van con el salto y la limosna. Yo quería hacer una observación sobre ¿Sí eso. o no? Yo quería hacer una observación sobre eso. Y Hágala, he tenido una hágala. preocupación. Yo pienso que es mejor, porque existen ya organizaciones cooperativas fuertes, a través de las cuales, en el mismo sector agropecuario, pueden ser canalizados esos recursos a los productores que crean numerosas cooperativas, porque es que las cooperativas tienen toda una estructura compleja para la gobernabilidad de las mismas. Pienso que tenemos cooperativas fuertes en el sector agropecuario a través de las cuales pueden ser utilizados esos instrumentos para llegar a esas asociaciones. Ahora, si existe una asociación que tenga, una asociación campesina que tenga dirigida por personas que tengan la capacidad y que entiendan lo que es cooperativismo, pero cuando usted oye decir, yo quiero formar una cooperativa para recibir recursos del Estado, del gobierno, hay que verlo con un poco de preocupación y de cautela. Pero eso existe. Yo pienso que es bueno fortalecer, sí, seguir fortaleciendo al cooperativismo, a las cooperativas existentes, y la intención es buena, pero con los debidos controles. Henry, pero a esa pregunta que te ha hecho Luisín, de que existen ese tipo de cooperativas que acabas de mencionar, ¿cómo ustedes, los que están en la parte seria de la empresa, atacan o impiden que sigan timando a la gente? Porque es buscando dinero y se tima. Así mismo ¿Qué es. pueden hacer? Así mismo es. Tú has hecho una pregunta Que existe, que mueve a preocupación. Lo que, vuelvo y te reitero, lo que entiendo es que hay que incentivar la formación de las cooperativas, de aquellos grupos que realmente tengan la capacidad y el interés. Pero no es decir, vaya, vamos a formar cooperativas para canalizar recursos sin saber si realmente están esos grupos tienen la capacidad para formar una cooperativa. Además, la cooperativa necesita un proceso de educación para organizarse. Pienso que lo más importante sería el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas existentes que existen con éxito en el sector pero agropecuario. ¿cómo se regula a esas que no son lo que deben de ser? Bueno, fíjense, una función de supervisión y regulación es del IDECOT. All right. Es el organismo estatal que tiene que velar porque se funcione adecuadamente. Para eso existe esa institución, ¿verdad? En la parte regulatoria de supervisión, porque son las que tienen que dar visto bueno al final. Entonces, para la conformación de una volviendo a la cooperativa. historia, usted dijo que los chinos son los promotores de la cooperativa. No. Yo dije Los padres. que el primer sacerdote que vino aquí, Rodolfo Schaffer, Los Escarboro. en Escarboro, había estado en la China continental haciendo un trabajo cooperativo, pero tuvo que salir de allá en esa situación, ¿verdad? Escúcheme la pregunta. Sí. ¿Usted no dijo eso entonces? No, Usted liga que el padre que movió eso, había estado en la China continental. y allá fue que él aprendió de eso. No, él fue fíjese, es que ¿Por qué usted liga el padre Escarboro con China? No,
déjeme aclararle. Haciendo historia. Yo estaba haciendo la historia de ese sacerdote que llegó aquí, el primer padre, Rodolfo Schaffer. Que porque estaba... Había estado en la China continental, porque no es padre Escarboro. Los padres Escarboro fueron formados para esa parte los de padres misión. Carboro no son canadienses. Sí. Para esa Vuelvo y le parte. pregunto, ¿qué tienen que ver esto con China, las cooperativas? No, la cooperativa no. Yo hice la historia del primer sacerdote que llegó aquí, Que estaba en pero China. que previamente en una de esas ok, no, misiones. entonces la cooperativa, los chinos no tienen que ver nada. En esa misión. Porque en China no hay cooperativa. Actualmente, de acuerdo a lo que se dice, las hay, pero yo en ese tema no lo domino. Pues ya es otro contexto. Yo me refiero a ese otro contexto. Ok. Que ese es Entonces, el primer ¿dónde sacerdote. surgieron las cooperativas? Bueno, la historia de la cooperativa, y yo no quería alargarla mucho. ¿Y por Es muy qué? larga, pero yo voy a decir. No, pero a ver, dígame la corta. la cooperativa pionera Sí. fue en Rotar en 1843. ¿Eso Rotar qué es? En Rotar, en Inglaterra. Entonces que fue era- inglesa. claro, y ahí que nacieron. ¿Sabes que en incluso- Inglaterra fue donde surgieron los clubes? Bien, Clubes sociales, sí, clubes sí. deportivos, fue Inglaterra. Entonces Inglaterra no Y quiere también, decir, tú sabes que en Inglaterra fue donde surgió el fútbol. y también no quiere decir que antes de esa época, que cuando nosotros estábamos luchando por la independencia, se estaba formando esa cooperativa de consumidores. Pero la primera cooperativa se formó en Inglaterra. Sí, Pues ya esa es organizada. esa es. Esa es Ya la organizada. Sí, esa correcto, es. Ya ¿Sabes esa que él organizada. estuvo ligado a los Sí, Escarboro, sí, ya organizada. sepa. Y yo hice la historia Para que lo del escriba. primer, Sí, doña hice la también historia del le da primer crédito. sacerdote que llegó aquí al cooperativismo, que fue el padre Schaffer, que había venido de China huyendo de allá, porque él Pero quería no me hacer un hable de programa, China con sí. los escarboros Sí, y la sí. cooperativa. Él puso eso como una perífrasis. de No, ese no, padre. era para que se ¿Una ve, qué? Perífrasis. para que se ¿Qué es viera, perífrasis? Hablar en frases y dar la no, vuelta. para que, Perífrasis. para que se Perífrasis. viera de dónde venía Perífrasis. ese sacerdote, ¿Qué pasó? el que inicialmente llegó. Que queda un minuto. Yes. Dice él que queda un minuto. Sí. Bueno, Henry. Perdón, perífrasis. Sí, sí. Peri- Bueno, Henry, nada. Perífrasis. Ha sido muy halagüeño que tú nos hables sobre lo que es la cooperativa. Una palabra dominguera que para mí. Va por ahí, ¿eh? Eso es lo que va en lo que es el desarrollo para tener una economía más tranquila, más segura. ¿Alguna palabra que tengas que decir antes de despedir el? Universo agropecuario del poder de Diga la usted. Pues nada, darle las gracias de nuevo a ustedes y que los sectores productivos, principalmente el área rural, vean en el cooperativismo un camino de desarrollo social y económico. Gracias, Henry, el profesor. Perífrasis verbal. Se llama perífrasis verbal a un tipo de perífrasis compuesto de al menos dos formas verbales. Una forma finita llamada auxiliar y otra forma o verbo principal. Frecuentemente no finita llamada verboide. Además es frecuente que entre las dos exista algún tipo de nexo o condición. Perífrasis. Papi, oye, estate tranquilo, te me cuadré feo y la boté por el centro. Señores, este es el Universo agropecuario. agropecuario. Nos vemos el próximo gracias. lunes con más cosas interesantes en el sector Perífrasis. agropecuario. Ya lo sabes, aprendió una.